Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Que nos escuchan a través de Radio Redentor, Radio Extrema en Costa Rica. También hay otra radio que vamos a mencionar más adelante en Costa Rica, otra radio que nos transmite en La Ceiba a través de FM, y Palabra Viva en la capital chilena, en Santiago ahí en Santiago de Chile también está el programa a través de Radio Palabra Viva. Radio Visión en la Alemania también retransmite el programa El Mundo Actual, y por supuesto que hay múltiples más de programas que nos están escuchando simultáneamente en el programa El Mundo Actual. Vamos rápidamente con la santa y bendita palabra del Señor en estos instantes, y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apotastarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, y por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y luego que han conocido la verdad. Porque Dios bendiga su santa y bendita palabra. En este momento, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, bendice esta palabra. Amén y amén. Vamos a hablar en este momento el tema apostasía, la persecución de los últimos tiempos. Vamos a tocar este tema con nuestro amigo Miguel Rosell. Ayer yo venía desde México, pero de la terrible problema de los aeropuertos, llegué tardísimo a nuestra casa, es que corriendo esta mañana aquí y juntos para tocar un tema muy importante sobre la apostasía. Miguel Rosell se encuentra al otro lado allá, desde Madrid, España, la capital española, al otro lado del océano. Miguel, Dios te bendiga por este tema que vamos a tocar. Vamos a tener algunos testimonios impactantes, Miguel. Dios te bendiga. Gracias, Antonio. Dios te bendiga también. Estoy muy contento de poder estar con todos vosotros de nuevo, una vez más, desde aquí, desde la otra orilla del gran charco que se llama Atlántico, ¿verdad? Y bueno, dispuesto a seguir hablando las cosas que el Señor ponga en nuestro corazón. Es que la palabra apostasía es la palabra apostasía, es decir, caer del fundamento. Es algo que lamentablemente se está produciendo de una manera alarmante. Yo estaba conversando con mi esposa ayer, creo que fue, y le estaba comentando de que mucho de lo que llamamos iglesia realmente no es iglesia. Es algo que parece que es iglesia, pero no lo es, porque se ha metido dentro de lo que es el seno eclesial un falso evangelio. No es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que mencionan a Cristo, mencionan a Dios, mencionan al Espíritu Santo, pero de una manera desembarazada, que no tiene nada que ver con el contexto y contexto de la palabra. Y esto es una realidad que estamos ahora mismo, pues, de una manera muy, muy grande haciendo frente, y sabemos también que muchos de los que se dicen cristianos realmente no lo son. No estamos aquí para juzgar quién es y quién no es. Cada uno sabe si realmente Cristo está en su vida o no está en su vida, porque la palabra es clara. En Romanos 8 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si realmente lo somos, no tenemos que preocuparnos. Ahora, el que no tiene ese testimonio, evidentemente no es hijo de Dios. Así que sí, que parece que hay mucho avivamiento en algunos lugares, hay muchas iglesias que son mega iglesias,
Pero eso no significa necesariamente de que todos sean cristianos, ni mucho menos. Es parte de la labor del misterio de la iniquidad, es parte de esta apostasía final, la cual estamos observando que está ocurriendo previa a la venida del Señor Jesús. No nos tiene que asustar, creo, como cristianos, no nos tiene que asustar el hecho de que se esté levantando la apostasía. Es algo que la Biblia dice que iba a ocurrir y está ocurriendo. Está ocurriendo justamente al final del segundo día, es decir, de los 2000 años, que es el tiempo en el que estamos, desde el apartamiento de Israel como nación, cuando el Señor lloró sobre Jerusalén, aquel día previo antes de ir a la cruz. Entonces, estamos al final de este tiempo y lo que está pasando no es algo que nos tiene que tomar por sorpresa, es algo que la Biblia dice que iba a ocurrir y está ocurriendo. Y escuchen, no todo lo que es oro, no todo lo que reluce es oro. Yo me estoy dando cuenta que muchos que son muy famosos, que tienen el título de evangélicos, que tienen el título de maestros evangelistas, y no son realmente cristianos, porque están enseñando algo que no tiene nada que ver con la santa palabra del Señor. Es un evangelio adulterado, es un evangelio añadido, es un evangelio condicionado a la carne del hombre y que no tiene nada que ver con la bendita palabra del Señor. No vamos a juzgar aquí sus corazones, sus motivaciones, eso lo sabe Dios, pero sí debemos de juzgar los frutos, porque la palabra de Dios es clarísima, cuando dice que por sus frutos les conoceréis. Ahora, ¿cuál es ese fruto el cual estoy mencionando? Pues es un fruto que nada tiene que ver con el fruto del Espíritu. Miguel, estamos hablando sobre el programa, sobre el tema apostasía, persecución de los últimos tiempos. Es impresionante lo que la palabra del apóstol San Pablo habla, dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de demonios y a doctrinas, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El diccionario, el nuevo comentario ilustrado de la Biblia, también lo relaciona esto con la profecía que da Daniel, capítulo 7 y el versículo 25, que dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y contra los santos del Altísimo que quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Aquí está relacionando esa profecía de estos últimos días de apostasía con el espíritu del anticristo. También en Daniel capítulo 8, el versículo 23 dice, y al fin del reinado de estos, todos los transgresores llegarán al colmo, y se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Mire qué interesante dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Aquí Daniel también está profetizando que será un periodo previo al levantamiento del anticristo, se levantará una multitud de transgresores que van a invadir y hablarán palabras contra el Altísimo, haciendo creer que vienen del Altísimo. Miguel, es impresionante todo esto, Miguel. Sí, así es. Sí, no, la palabra de Dios es clara en el contexto del Antiguo Testamento y en el contexto del Nuevo Testamento. No hay lugar a dudas. Todo aquel que realmente se pierde, o todo aquel que realmente apostata o se tuerce, es porque en definitiva quiere hacerlo, es porque prefiere seguir el dictamen de su corazón antes que seguir el dictamen de la palabra de Dios, la cual es bendita. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. Aquí o sigues al Señor, o sigues tus propios impulsos, o sigues a esos falsos que te enseñan que ahora es tiempo de disfrutar de todas las bendiciones y que es tiempo de que te regodees de todo lo que esta vida te ofrece y de que estés reinando con todo lo que eso supone, porque ahora es el tiempo del levantamiento del reino aquí en la tierra. En fin, es una invitación a la carne, es una invitación a la exaltación de la carne del oyente, de aquel que está dispuesto a oír y a escuchar y a poner en práctica todas estas cosas, pero que es contraria, absolutamente contraria a la verdad del Evangelio. Esto es doctrina de demonios, tal y como la misma palabra lo dice. Es exactamente doctrina de espíritus engañadores y por tanto doctrina de demonios. Los demonios o el diablo no va a intentar engañar con aquello que es desagradable, porque entonces sabe que no va a tener ningún tipo de éxito. Siempre va a intentar con aquello que se parece mucho a la verdad y además es agradable. Escuchen bien, aquello que se parece a la verdad, incluso con mucha verdad, y que es agradable al oído. Y eso es lo que está pasando hoy en día de una manera singular. Y ahí tenemos a tantos, como les llamo yo, pequeños avatares pseudoevangélicos que están engañando al pueblo de Dios. Y eso sí, tienen muchos seguidores. ¿Por qué tienen tantos seguidores? Lógicamente, porque hay muchos que quieren seguir ese tipo de mensaje, Antonio. Voy a recibir en este momento una llamada de un
un siervo, que es triste lo que vamos a compartir. Por razones muy importantes, Miguel, no vamos a dar el nombre ni el origen del lugar, porque no es esta nuestra finalidad en el programa en este momento, y sobre todo porque es alguien aquí en los Estados Unidos. Pero eso demuestra que el espíritu de apostasía, este periodo es cruel, es despiadado, y que puede destruir la vida no solamente de multitudes de cristianos, sino la vida de un verdadero siervo de Dios. En alguno de estos, mientras ya estamos esperando en línea al hermano Juan Salazar, te voy a compartir, Miguel. Por ejemplo, este hombre lo va a decir él con su propia palabra, era un buen siervo de Dios, era un gran hombre de Dios, y nos quedamos atónitos hace un tiempo, hace unas cuantas semanas, y no vamos a decir el origen, cuando el juez le dice, te enfrentas a dos posibles sentencias. Una, puede ser condenado a cadena perpetua. Dos, puede ser condenado a la pena de muerte. Y cuando la noticia lo ponía que se trataba de un pastor evangélico, de inmediato indagamos y nos ha dolido profundamente. Si yo voy a pedirle a los muchachos de la cabina que si ya tienen en este momento al hermano Juan Salazar, que por favor nos dé, y le vamos a pedir al hermano Juan que por favor no diga nombre ni tampoco diga el lugar, solamente que vamos a hacer comentario, y él como líder, como miembro, como una persona que lo conoció de primera mano, nos va a compartir sin decir nombre. Adelante, hermano Juan, si ya está en línea, por favor, le escuchamos. Mi hermano Antonio, aquí estamos, y mire, efectivamente, yo tuve el privilegio de conocer a este siervo, tremendamente humilde. Cuando perdía una oveja, su rostro se demudaba, su corazón se quebrantaba en gran manera, y óigame bien, salían lágrimas al mismo tiempo de sus ojos. Era un dolor intenso y profundo el que él sentía cuando una sola oveja se le iba. En esa ocasión, yo había escuchado una de sus conferencias por ahí en otra iglesia, y le dije, vamos a traer a nuestro hermano Antonio para que él nos concientice acerca de lo que está por venir, varón. Me dijo, no hay ningún problema. Fue mi hermano Antonio allí a la iglesia, un gran atalaya, y fue concientizado. Pero después vino la apostasía. Semanas después vino la apostasía. Este varón totalmente cambió su semblante. Cuando antes era un pastor que lloraba y gemía por las ovejas, al momento de llegar de ese encuentro, esta persona llegó prepotente y arrogante. El mismo día se fracturó la iglesia. Nos dijo a nosotros, si ustedes no están conmigo, contra mí están, y se van de mi iglesia. Lo desconocimos totalmente. No supimos qué fue lo que pasó. Lo que sí sé es que mi hija fue a ese encuentro y ella me dijo, papá, allí se hicieron sacrificios, y uno de los sacrificios que se hicieron fue con un corazón de vaca, y cada vez que el apóstol, entre comillas, picaba ese corazón, decía, digan pecado de adulterio, y lo picaba el corazón, digan pecado de fornicación, y lo picaba el corazón, pecado de asesinato, y lo picaba el corazón. Cada uno de esos pecados fueron llevando un sacrificio por este apóstol, entre comillas, y mi hermano, todo eso vino a tener un resultado trágico en la vida de este ministerio y hoy en la vida de él, desgraciadamente. Bien, estamos escuchando el testimonio del hermano Juan Salazar, fue uno de los líderes, uno de los diáconos de esta iglesia. Hermano Juan, nos cuenta que todo pasó 2 semanas después de que inclusive estuvimos hablando en su iglesia acerca del peligro de los encuentros y del G12, y con todo y eso el pastor se fue a un encuentro y de ese encuentro regresó no solamente transformado, sino hasta con un título ya de apóstol. A partir de ese momento la vida de este pastor dio un giro de 180 grados. Escuchábamos en este momento las palabras del hermano Juan Salazar,
triste. Lamentablemente, este pastor en este momento está enfrentando una situación extremadamente, se le acusa directamente de ser ¿cómo se dice? Intelectual, el asesinato intelectual de su propia esposa y una serie de cosas horribles más que han salido de múltiples amantes. Pero, hermano Juan, para ustedes, yo me imagino que ha sido duro porque ustedes lo conocieron cuando era un verdadero siervo del Señor y de momento escuchar y verlo en la noticia fue algo que los estremeció y que ha sido duro para ustedes saber de que él, antes de caer en la apostasía, era un gran hombre de Dios. Últimas palabras, hermano Juan. Mi hermano Antonio, de veras, para nosotros fue algo que estremeció nuestros corazones. Como familia, nosotros le amamos intensamente a él y a su esposa, a sus hijas de él. Nos conocimos mutuamente como si yo lo tuviera en este mismo rato sentado frente a mí en una banca llorando por una alma. Pero desgraciadamente todo cambió. Pero le voy a decir, esto es cuando el corazón del hombre se va sobre las finanzas y no sobre las almas, porque ellos, los del encuentro, le prometieron que la iglesia iba a prosperar en gran manera y que iba a haber una grande bendición monetaria y que él iba a predicar el evangelio por todas las naciones. Mi amado hermano, fue un engaño tremendo. Y pues ahí vemos los resultados y las consecuencias cuando un corazón en realidad se transforma en un corazón avaro, en un corazón amador de estas cosas terrenales. Ahí está el resultado, varón. Y de veras, para nosotros es un gran dolor. Anoche le comentaba, hoy en la mañana le comentaba yo a mi esposa, qué tristeza. El Señor me permitió en un sueño verlo a él recostado en un sofá y su esposa en los brazos de él. Y yo podía ver cuánta protección ella sentía en los brazos de él. Pero ignorando ella lo que él maquilaba, lo que el enemigo ya había traído a causa de la apostasía en su corazón. Mi hermano Antonio, mi hermano Miguel, que el Señor me los bendiga grandemente. Gracias, hermano Juan. Estamos escuchando un testimonio que, como hemos dicho, por la situación no queremos dar el origen y el lugar de este siervo, de este pastor, que triste, lamentable y terrible, porque el apóstol San Pablo dice: ¿quién se le hace caer y yo no indigno? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Era un gran hombre de Dios, era un siervo del Señor. Ahora su vida está completamente destruida. Su esposa está muerta. Él es el actor principal como actor principal del asesinato de su propia esposa. Como le dijo el juez, tiene dos posibilidades de dos cargos. Uno de ellos, le dijo el juez, va a caer sobre ti, ya sea cadena perpetua o la pena de muerte. Lo doloroso, ahora este siervo está bajo las rejas, y su esposa y sus hijos, que es lo que más duele en este momento que puede estar pasando. Miguel, si esto es doloroso porque está pasando dentro de nuestro pueblo del Señor y como dijo Pablo, ¿quién se le hace caer y yo no indigno? O quién enferma y nosotros no enfermamos. También lo mismo, un siervo tan lindo para decirte, y tengo pruebas de primera mano, de un siervo lindo que él era de origen boliviano. Lo voy a decir porque fue de público esto en toda la televisión del mundo. Y sus padres en Bolivia un día lo mandaron para rehabilitación de drogas a México. Y en eso que él vino a México, ahí encontró a Cristo y él se convirtió a Cristo. Y ahí Dios comenzó a bendecirlo, igual que Dios está bendiciendo a David Damon ahorita en Centroamérica. Comenzó a bendecirlo a este boliviano en México, a tal manera que hoy que he estado en diferentes partes de México, no hay comunidad en México que no lo lloran. Dicen que era un hombre lindo, era un cantante y evangelista precioso, lindo. Hasta que un día, cuando tomó el pastorado en Oaxaca, lo llevaron a Guatemala, un famoso encuentro con este señor que ya tú te imaginas, no vamos a mencionar su nombre. Cuando él regresó de ese encuentro de Guatemala, regresó convertido en profeta. Una vez que ya era profeta, supuestamente el Espíritu Santo le dijo que iba a venir un grandísimo, gigantesco terremoto
en México y que la única manera que el presidente Felipe Calderón iba a escuchar era que él secuestrara un avión. Y así que secuestró el avión y ya sabemos el engaño de Satán, fue algo espantoso. Él está enfrentando una condena de más de 40 años y por supuesto perdió su iglesia, perdió sus angelitos de Dios, sus niños y su esposa. Y eso, su ministerio quedó destruido, desbaratado por estas doctrinas nefastas. Miguel, es terrible todo esto que está pasando en esta apostasía tremendo. Y solo esos pasajes que te leí de Daniel demuestran que era lo antecesor a la manifestación del anticristo. Adelante, Miguel. Bueno, en este caso, evidentemente lo desconozco porque no hemos tenido tampoco tiempo de poder hablar. Ya, en todo caso, ya me enteraré, pero lamentablemente es la consecuencia de creer la mentira. No vamos a juzgar el corazón de este hombre si es salvo o si no es salvo. Esto no es cuestión ahora de entrar ahí. Pero lo que sí parece evidente, y es evidente, es que no es suficiente decir, bueno, yo soy cristiano y entonces como soy cristiano y amo al Señor y un día nací de nuevo, pues ya soy intocable, ¿no? Lamentablemente eso no es así, porque la palabra de Dios clarísimamente dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, y cuando dice la salvación implica la santidad, implica todo lo que es nuestra vida cristiana, con temor y temblor, lo cual significa muy, muy delante de nuestro Dios, porque si no lo hacemos así, y por contra, somos llevados por lo que nuestro corazón, es lo que decía al principio, ¿no? Lo que nuestro corazón nos dicta en el sentido de ir avanzando hacia la codicia, porque puede haber una raíz de codicia en nuestro corazón, perfectamente. Y si vamos alimentando esa raíz de codicia, la vamos haciendo crecer, va fructificando un fruto absolutamente perverso, y nos vamos ocupando de las cosas que son no solamente ya de la carne, sino incluso del diablo, aunque están disfrazadas del Espíritu de Dios, pero solo disfrazadas, porque el diablo sabe cómo disfrazarse como ángel de luz, así lo dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo, creo que es el 13. Entonces, si realmente vamos en esa dinámica, el Espíritu Santo nos llama la atención, pero nosotros hacemos oídos sordos al Espíritu Santo, y esa es la manera de apagar el Espíritu, justamente esa es la manera de apagar el Espíritu y de contristarlo. Si vamos en esa dirección, llegará un momento en que cometeremos una gran locura, cometeremos un gran pecado, algo va a ser terrible. No voy a hablar aquí en términos de eternidad, yo no sé, no puedo decir, pero lo que sí puedo decirte es que es justamente lo que tú ya sabes, lo que ya estamos sabiendo. Qué desgracia, qué lamento, qué triste, y delante de los hombres, delante de las autoridades, delante de los hermanos, delante de todo el mundo, caer así de esta manera. Y eso es lo que Dios no quiere que nos pase. Dios no quiere. Ahora, ¿cuál es la manera de evitar todas estas cosas o similares? Evidentemente, huyendo de todo aquello que parece que es de Dios, pero no es de Dios. Y ese es el gran problema que muchos están enfrentando hoy en día, que quieren crecer como sea, quieren tener congregaciones grandes, quieren tener una prosperidad, quieren tener la bendición. Yo he escrito hace poco un artículo que se llama, sobre un cantante muy famoso llamado Cristiano, y el éxito, y analizo lo que significa el éxito conforme esta gente lo está predicando, pero analizo lo que es el éxito por otro lado conforme la palabra lo enseña, que la palabra éxito no viene apenas en la Biblia, pero sería el agradar a Dios. Y te das cuenta, Antonio, de que hay una gran diferencia entre lo que es realmente el éxito conforme esta gente pseudo-evangélica está enseñando, estos avatares pseudo-evangélicos están enseñando, de lo que realmente es el éxito, si lo queremos llamar así, conforme Dios quiere, que significa el buscarle de corazón, el querer agradarle de corazón y no perderse en vericuetos que son absolutamente mundanos y carnales, Antonio. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostastarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué tremendo ese pasaje, tremendo. Miguel, persecución, la apostasía, la persecución de los últimos tiempos. Miguel, dentro del espíritu de los apóstatas está el espíritu de inquisición, un espíritu de persecución. Inclusive, bajo esa falsa santidad fue donde nació la persecución en el puro seno de la Iglesia Católica y desató la gran masacre. ¿Y hasta qué punto, Miguel, en estos últimos días? Porque fíjate que siempre se ha hablado que habrá persecución antes del arrebatamiento de la Iglesia, pero por supuesto que hay países como en África, donde hay persecución contra los cristianos, en los países musulmanes hay persecución contra los cristianos,
en China, en la China comunista, hay persecución contra los cristianos. En el mismo Rusia, con toda la fachada mentirosa de que tiene que es un país demócrata, es una mentira, porque nuestros hermanos allá en Australia que van de misioneros nos cuentan cómo les ponen policías con ametralladora en las entradas de las puertas a los misioneros para que no hablen lo que tengan que hablar. O sea, hay persecución, pero en el mundo occidental no tenemos esa persecución por el asunto de la democracia. Pero hay otro tipo de persecución, Miguel, y es el espíritu de inquisición. Ese espíritu donde líderes apóstatas que tienen tremendos privilegios, es decir, que tienen controles sobre medios de información, tanto radio y televisivo, como inclusive líderes que tienen controles en ciertas regiones de concilios enteros. No es que los concilios en general a nivel mundial están de acuerdo, pero desgraciadamente en ciertas regiones hay ciertos líderes que manipulan esos concilios y ellos son de los que están abrazando estas falsas teologías como el G12. Que por cierto, Miguel, yo te lo estoy aguantando para ahora que nos vamos a encontrar en mayo en San Francisco, cuando vamos a estar juntos. Te lo quiero aguantar con mi computadora, pero ya te lo dije, en este momento lo puedes ver tú. Si tú buscas en el diccionario Strong y abres en la computadora diccionario Strong y una vez que estás abierto pones en el buscador la palabra G12. Y le pones a cliquear, impresionante, te vas a quedar con la boca abierta a lo que dice el diccionario Strong. Dice enseñanza infernal, prácticas infernales, prácticas que vienen desde lo más profundo del abismo en el original griego. No olvidemos que este diccionario fue escrito hace más de 30 años. Es impresionante lo que ya salía acerca del G12 cuando nadie se hablaba de esta palabrita G12. Y por supuesto, las evidencias son contundentes, Miguel, porque este movimiento, junto con el movimiento neopentecostal y este movimiento de la renovación apostólica, ellos amedrentan, persiguen, humillan a los pastores más humildes e inclusive se dan la potestad de inclusive hacer cierres en ciertas regiones de librerías cristianas, radios y todo, para no dejar hablar a nadie que no esté de acuerdo con sus prácticas, especialmente sus famosos encuentros y todas estas prácticas. Miguel, antes de hablar de ello, vamos a tener en línea en unos minutos ya a Rafael Hernández, quien lo vivió en carne propia en Dallas por hablar la palabra, por hablar la verdad. Inclusive era la mejor radio evangélica de la ciudad de Dallas por 14 años, o no sé si es y más. El fundador, un tremendo hombre de Dios llamado José Alfredo Castillo, había fundado la primer radio evangélica con una trayectoria impactante en en la ciudad de Dallas, Texas y el Metroplex. Sin embargo, cuando este hombre que vamos a recibir empezó a hablar con palabras fuertes y contundentes, inmediatamente los apóstotas entraron con presiones poderosísimas e inclusive, pero qué mejor, nos diga Rafael, no sé si ya está en línea y si no, pues Miguel, entras a entrar un poco más de comentario, porque todo este espíritu lo estamos viviendo en vivo directamente. Si está Rafael, por favor Rafael pasa adelante y si no, entonces Miguel, vamos a hablar contigo. Muchas gracias, pastor Antonio Bolaines, hermano Antonio Bolaines, gracias al pastor también Miguel Rosell desde España. Ciertamente, no hay que ir muy lejos para hablar sobre esta, yo diría, corrupción y censura dentro de lo que se denominan los medios cristianos. Háblese de prensa escrita, háblese de radio, de televisión. Aquí en la ciudad de Dallas estamos sufriendo una persecución y como bien lo manifestaba el hermano Antonio Bolaines, esto es por parte no de organismos o de entes seculares, de gente inconversa, sino que aparentemente, y digo aparentemente porque tristemente una persona que se hace llamar cristiana o ministro evangélico y que esté censurando, que esté atacando la verdad, pues no se le puede llamar que es un nacido de nuevo. Pero yendo al punto al que usted mencionaba, hermano Antonio Bolaines,
En el mes de junio, para ser exactos, en el mes de junio del año 2008, y esto el pastor Miguel Rosell lo supo en su tiempo, a mí personalmente me despidieron de una estación de radio aquí en la ciudad de Dallas, una estación muy, muy conocida. Después de casi 10 años de labores como locutor y director de producción de esa emisora, pues en todo ese tiempo personalmente dimos todo lo mejor de nosotros, pero no se trató por cuestiones de profesionalismo o de no hacer muy bien nuestras labores, que me despidieron de esa emisora, sino porque desde el año 2005, a finales del 2005 y hasta el mes de junio del 2008, estuvimos denunciando abiertamente a través de esa frecuencia la apostasía, la mercadería de los falsos ministros de Dios, y hablando también acérrimamente contra lo que es el G12, esa secta que ha cobrado cientos de miembros, pero también ha destruido la fe de muchísima gente desde hace algunos años acá, y lamentablemente el organismo más grande, se puede decir, la unión de pastores de aquí del área metropolitana, lo que es Dallas Fort Worth, es un organismo compuesto por cuyo presidente es seguidor precisamente de las enseñanzas, de las doctrinas de César Castellanos o de Cash Luna, también un seguidor y un promotor del falso profeta Ronnie Chávez, y él es el presidente de ese ente, y aglomera a aproximadamente 350 pastores aquí en el área metropolitana, y claro, él es el que dicta todo lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, y en ese año, 2008, junio 2008, ellos redactaron una carta en contra de este servidor y en contra también del hermano José Alfredo Castillo, a quien mencionaba el hermano Bolaines. Redactaron una carta y la enviaron al dueño de la empresa, amenazándoles con llevarles hasta a la corte si no me despedían a mí y al señor Castillo también. Ahora, yo hablo por mi parte, porque dimos nosotros mucho a conocer sobre esta secta del G12 y de los mercaderes del Evangelio, y pues la compañía pues cortó por lo sano, ¿no? Donde les convino más, ya que ellos no querían problemas con la justicia, no verse involucrados en asuntos legales. Así que me despidieron, de la noche a la mañana me despidieron, pero eso no solamente ha pasado con mi persona, por predicar la verdad a través de los medios de comunicación y delatar las herejías de esas iglesias, de esos movimientos. Hay un pastor también aquí en el área de Dallas, con quien estoy trabajando actualmente, se llama Sergio Ibarra. El hermano Sergio Ibarra tenía tiempo también comprado, eran 6 horas diarias en una estación bien conocida también aquí, entre comillas cristiana. También el mismo organismo que les cuento, junto con otro pastor de una iglesia grande, de un movimiento grande, se levanta en contra de él también, van con el dueño o el director de la emisora, también igual con amenazas y todo, y terminan por sacar al hermano, quien tenía inclusive contrato hasta el próximo año. Así que lo triste de esto es de que el director de esa emisora, según yo tengo entendido, antes era un pastor de corte bautista. Con esto no quiero decir que los bautistas estén mal, ni mucho menos, pero digo triste porque se hace llamar siervo de Dios y que ama a Dios, pero sin embargo se presta para unirse con estos movimientos que están censurando, que están pues impulsando la corrupción aquí en Dallas Fort Worth,
todos los profetas, falsos profetas, todos los falsos apóstoles, falsos maestros que aterrizan aquí en el aeropuerto de Dallas Fort Worth, el DFW, son traídos y son patrocinados y anunciados directamente por ese organismo que les cuento, que lamentablemente pues no podemos dar nombres a conocer, pero son traídos por esa ente que les platico que ha estado operando desde hace varios años, censurando la verdad y atacando y echando fuera de los medios de comunicación, entre comillas, cristianos, a todos aquellos que nos levantamos a predicar la verdad y a delatar sobre todo la corrupción y las herejías de estos organismos. Gracias, Rafael. Tremendo testimonio que nos está compartiendo Rafael Hernández desde la ciudad de Dallas, Texas. Cómo él vivió, Miguel Rosell, en carne propia. Un espíritu que lo estamos viviendo, Miguel, en vivo en Nicaragua, completamente, donde, con todo respeto lo voy a decir, pero triste, lamentable y vergonzoso. Y que escuchen nuestros queridos hermanos pastores del área metropolitana y en todos los Estados Unidos. La mayor parte, no todos, pero la mayor parte de nuestros concilios, en especial los tres concilios más grandes en Managua, Nicaragua, están total y absolutamente dominados por este movimiento que ya te dije, Miguel, búscalo, ya te dije, yo te lo quería dar allá en vivo, en el diccionario Strong, lo que aparece, la palabra G12 cuando escribe, y por ejemplo en Nicaragua amenazan profundamente a los pastorcitos humildes que si no se respaldan sus famosos encuentros, algunos ya les han cambiado el nombre, pero el origen ya sabemos de dónde vienen, los amenazan con quitarle sus iglesias o expulsarlo o levantarle falsos testimonios de adúltero y los ponen en disciplina. Esto está sucediendo en Nicaragua, en Costa Rica también y gran parte en Guatemala. Es terrible. También en el estado de Veracruz, impresionante. Uno de los líderes, grandototote, no mencionamos su nombre, manipula y es muy pegado al gobernador y amenaza a los pastores de llevarlos inclusive a la cárcel si tratan de hacerle o contrarrestar los que ellos están patrocinando, el movimiento del G12. Podría ser esto, Miguel, y basados en las palabras de la comparación o el contexto que le da este pasaje, el nuevo comentario de la Biblia ilustrado al contexto que le da de 1 Timoteo 4:1, cuando está utilizando el contexto de Daniel 7:25 que dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y también en la otra comparación es Daniel 8:23 dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido enigma, hablando del anticristo, o sea que previo al anticristo se levantará una multitud de transgresores que van a quebrantar el corazón de los verdaderos siervos del Señor. Miguel, es tanto que se puede hablar de esto porque lo estamos viviendo en carne propia. Como te digo, en África la persecución es con armas, los matan, los llevan a la cárcel, en Rusia, en China, en los países occidentales la persecución está viniendo desde el mismo seno de pseudo líderes evangélicos, quienes manipulan los medios de comunicación, radio, prensa, o inclusive se apoderan de los poderes de supervisión de algunos concilios y desde ahí atacan con presión a los verdaderos santos, tal como lo está profetizando Daniel. Y esto que todavía no es la gran tribulación. Daniel, Miguel, coméntanos más también importante sobre todo esto que estamos escuchando. Bien, es cierto que lo que dices es en cuanto a que el espíritu de apostasía es un espíritu vengativo, es un espíritu inquisidor, es verdad. Ayer, creo que fue uno de esos días, recibí un email de uno absolutamente anónimo, que por yo escribir la verdad acerca de las enseñanzas, porque siempre las enseñanzas hay que cotejarlas con la palabra de Dios, ¿verdad? De un par de sujetos de estos pequeños avatares del mundo pseudoevangélico, ¿verdad? Están en mi página web, en centrorey.org, ahí lo pone. Bueno, ese señor, quien sea, me dice textualmente, debes morir. Así mismo, o sea, me desea la muerte. O sea, y menciona por qué. Dice, por darle cobertura
a este señor de Guatemala y al cantante famoso este que todos sabemos. Entonces, ante esta realidad, ¿qué podemos decir? Pues que evidentemente que estamos ante algo que es sumamente peligroso, y gracias a Dios que nos protege hasta cuando Él quiera y la medida que Él quiera, pero realmente estamos enfrentando el mismo poder de las tinieblas. En cuanto a tu pregunta acerca de que si este espíritu manifestado también o enseñado por el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 tiene que ver con lo de Daniel, pues sí tiene que ver, evidentemente tiene que ver. Lógicamente que hay que respetar el contexto, ¿no? El texto dentro del contexto. Cuando dice en Daniel 7:25 y hablará palabras contra el Altísimo, se está refiriendo a la persona del anticristo cuando se levante. Evidentemente aún no se ha levantado. Cuando dice Daniel 8, creo que es 23 que has leído, y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro enigmas. Evidentemente se está refiriendo a Antíoco IV Epímanes o Epífanes, que vivió pues en la época de los Seleucidas, ¿no? Pero dicho esto, añado, esta enseñanza se puede aplicar, o el espíritu de esta enseñanza se puede aplicar a la realidad nuestra actual. Pues claro que sí, porque el pueblo de Dios actual es la Iglesia, y la Iglesia está siendo perseguida. Cuando digo la Iglesia, estoy diciendo la verdadera Iglesia. Hay una intromisión impresionante, hay una infiltración impresionante en la Iglesia, que si muchos abriéramos los ojos, nos asustaríamos. El poder de las tinieblas está entrando tan fuertemente a través de los elementos que ya sabemos quiénes son. Es el espíritu, vamos a llamarle el espíritu de la gran ramera, para ser muy bíblicos y sin entrar en detalles. Eso ha entrado fuertemente en la Iglesia a través de individuos que están bajo ese espíritu, sea de una manera consciente o sea de una manera inconsciente, y por tanto están en las manos del diablo, y eso es lo que justamente el diablo está haciendo, intentando destruir la Iglesia. Evidentemente no lo va a conseguir, porque la palabra de Dios es clara cuando dice en Mateo 16 que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Eso es un hecho, lo cual no quita el hecho de que el diablo está intentando todo lo contrario. Eso es lo que está haciendo. ¿Y por qué digo eso? ¿Para asustarnos? No, sino para que no seamos ingenuos, que sigamos siendo inocentes, pero no ingenuos, que el pueblo de Dios tiene que abrir los ojos, que el pueblo de Dios tiene que pensar por sí mismo, que el pueblo de Dios tiene que seguir la palabra de Dios y no la palabra del hombre, que el pueblo de Dios tiene que darse cuenta que no todo aquel que va con una Biblia debajo del brazo necesariamente es cristiano, que no todo aquel que utiliza un púlpito para predicar necesariamente es cristiano, que no todo aquel que utiliza una televisión llamada cristiana o una radio llamada cristiana necesariamente es cristiano. No, tenemos que aprender a discernir y a juzgar en el sentido de discernimiento, porque no todo el monte es orégano, como decimos aquí en España, que significa que no todo es sobre lo que reluce, Antonio. Miguel, es que es impresionante, y a veces yo le decía este fin de semana que estaba en Veracruz, hablaba con los pastores del Señor, ¿hasta qué punto hemos entendido aquel pasaje del Señor Jesús en San Mateo capítulo 24 y el versículo 13, cuando dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo? El Señor está hablando que previo a su venida y al arrebatamiento va a haber una presión de gran envergadura, de persecución, y por lo que está hablando el Señor, porque el texto anterior a eso está hablando de los falsos profetas, va a ser un periodo tal como también lo podemos aplicar en la profecía de Daniel 8:23, que sí tiene también contexto para los últimos días. Y interesante porque los transgresores en este momento, que han llegado a tener tanto control y poder impresionante, hacen una persecución descomunal, argumentando que ellos son los super escogidos, los super ungidos, los únicos que Dios ha escogido para gobernar en este mundo, y por lo tanto persiguen. Y allí entonces la palabra de Jesús, solo los que perseveren hasta el fin. Esa palabra, pero el que persevere hasta el fin, da a entender el Señor Jesús que será un periodo duro, será un periodo dificilísimo espiritualmente hablando para los santos del Altísimo, duro en la presión de persecución entre si es la verdad o no es la verdad. Hermanitos que vinieron desde allá a Veracruz, desde México, desde Campeche, manejando 8 y muchas más horas
decían, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos detectar? ¿Cómo podemos saber que es la verdad? Porque es tan fuerte como la palabra ya se ha dejado, se está manipulando, estamos pasando presiones de gran envergadura, Miguel, es que de gran envergadura, donde los santos del Altísimo se ven sumamente acosados en este momento. Ahora, la clave de todo esto es la palabra del Señor, permanecer en la palabra. Y la clave que nosotros estamos diciendo a los pastores humildes, sencillo, es permanezca en la palabra, predique la palabra, como le dijo Pablo a Timoteo, predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, la única manera que nos vamos a salvar de todo esto es permaneciendo en, como dijo el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Es decir, volviendo a la palabra, dejar de estar escuchando a estos pseudo falsos profetas. Y yo explicaba este fin de semana qué era un profeta, y decía y explicaba directamente en la enseñanza, profundidad, lo que es un profeta verdadero. Y decía, hablaba ahí que los verdaderos profetas, ni uno tan solo de ellos en el Antiguo y Nuevo Testamento no eran queridos, porque a ellos les tocaba desenmascarar, decir lo que el pueblo no quería escuchar, sacar las cosas malas en aspectos doctrinales. Pues bien, pero es interesante lo que estaba diciendo el doctor Bolain en cuanto a Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Parece como que la salvación depende del perseverar, pero la salvación no depende de la perseverancia, sino que la perseverancia es prueba de la salvación. Ese es el entendimiento. O dicho de otro modo, el que es salvo persevera hasta el fin. Y ahí es donde se ve. Esta vida es una vida de prueba, es evidente. Esta vida no es una vida para pasarlo bien. Esta vida, la finalidad de esta vida, a diferencia, como dijo un pastor una vez, que yo me acuerdo, cuando yo estuve predicando, no es para ser feliz. No es para ser feliz. Si somos, en el sentido material de la expresión, si somos felices en el sentido material, pues qué bien, ¿no? Pero no es la finalidad. La finalidad es perseverar, porque es prueba, es una vida de prueba. Aquí estamos constantemente probados. ¿Por qué? Pues porque lo que Dios ha puesto en nuestras vidas tiene que ser probado, para ver si, para que nosotros nos demos cuenta, no tanto Dios, porque Dios lo sabe todo, sino para que nosotros nos demos cuenta de qué hemos sido hechos cuando el Señor entró en nuestras vidas, para que se cumpla justamente Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, es una vida para probar que hemos muerto a nosotros mismos y que es Cristo quien vive a través de nosotros, porque de tal manera nos amó. Esto es lo que hay. El problema de hoy en día, en todos aquellos que se llaman cristianos pero no lo son, y todos aquellos que enseñan desde púlpitos cosas contrarias al Evangelio pero que suenan como que son el Evangelio, el problema, como digo, es que muchos son engañados. Por eso estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, Antonio. Tenemos que ir a la palabra de Dios y nutrirnos de la palabra de Dios. Hoy en día tanta gente se llena la boca con la palabra amor, y cuando digo la gente me refiero a predicadores. Se llenan la boca con la palabra amor, y se ha hecho prácticamente del amor un Dios. Evidentemente estaríamos hablando entonces de un falso concepto del amor. Escuchen, la Biblia dice que Dios es amor, pero el amor no es Dios. Pero se ha hecho del amor la excusa para omitir cualquier verdad que incomode y sea contraria a los planes de unificación de todo aquello que significa creencia en este mundo. Se busca la unidad de la creencia, pero no se busca la verdadera creencia. Eso es un error. Sin verdad no hay amor. El verdadero amor se demuestra por el cumplimiento cabal de la verdad conforme al Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos que estar viviendo. Y si no vivimos esto, y si no se nos enseña esto, no tenemos que creerlo. Si no lo vivimos, tenemos que empezar a vivirlo. No sé, Antonio, si estás ahí. Miguel, es interesante esta palabra porque recuerda el pasaje de la Biblia que dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ahí está la clave de lo que estabas hablando. Miguel, ya en cuestión de menos de un mes vamos a estar juntos en Redwood City, California. Esto es pegadito allá en San Francisco, California. Para los que quieren, por primera vez, vamos desde varios años ya, vamos a estar juntos en California compartiendo y dando prédica juntos, y vamos a hacer algo tremendo en seminario en vivo ahí de los últimos tiempos. Así es que los que estén interesados, por favor, vean en nuestra página web bolaines.org, busquen en agenda y van a encontrar 19 al 21 para que puedan llamar, porque sabemos que hay hermanos
que vienen de diferentes estados para las conferencias. Es que prepárense. También va a estar Esther, la cantante, esta joven cantante de allá de Madrid, España. Ella va a estar ministrando en alabanza. Así es que nos preparamos, Miguel, para hablar en vivo sobre la gran apostasía que estamos siendo testigos en este momento. Pero fíjate, Miguel, que paralelo a esta terrible apostasía están pasando cosas impresionantes, pero impresionantes en todo el mundo. La muerte, como hemos hablado múltiples veces ya, de miles de pájaros, de peces, la situación en el Medio Oriente que está caliente, pero caliente, la situación en Siria, murieron casi medio centenar de personas, fueron asesinadas este fin de semana por los levantamientos de parte del régimen que gobierna en Siria. La situación en Yemen y bueno, en Libia la situación sigue desangrándose. Es decir, mientras en el mundo está siendo impactado por hechos, por ejemplo, Miguel, en el estado de Texas tenemos ya 6 meses de no tener lluvia y está el gobernador Rick Perry tuvo que pedir en esta Semana Santa que pasó que por favor a las iglesias ayunaran en esta Semana Santa por lo menos 3 días para pedir lluvia por el estado de Texas. Es decir, estamos viendo tantas cosas, Miguel. Cristo viene, Miguel. Nos vamos a ver ahora en San Francisco. Amén, hermano. Y gracias por la oportunidad de nuevo y oren por nosotros porque lo necesitamos. Gracias y Dios les bendiga. Bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro programa El Mundo Actual, solo diciéndoles a todos que pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, manténganse fieles en la iglesia, firmes en la iglesia, solidarios en el Señor Jesucristo, atentos a la santa y bendita palabra del Señor, no dejen de leer la Biblia, no dejen el ayuno, no dejen la oración, no dejen las vigilias y sobre todo, lleven a las almas a la iglesia, a los amigos, a la familia. Cristo viene pronto. Hay que agarrarnos del manto del Señor Jesucristo y esperar su santa y bendita venida, porque eso está a punto de suceder. Que Dios les bendiga grande y poderosamente y hasta el próximo martes, Dios mediante. Alabaremos y adoraremos. El Mundo Actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.